Muy buenas noches. A nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la dirección colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu, queremos agradecer la presencia de estudiantes, docentes, invitados e invitadas especiales a esta conferencia de nuestro ciclo Jueves Culturales. El día de hoy agradecemos profundamente a la doctora Fabiola Alanís por hacer posible que se lleven a cabo estas pláticas. A la maestra Lilia Cárdenas. Lilia, un abrazo desde Morelia, con mucho cariño. Muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado todo este tiempo, de verdad. Muchas gracias. Ya esperamos tenerte en vivo el siguiente jueves. Y hoy un agradecimiento muy especial a nuestro ponente del día de hoy, Miguel Cuitláhuac Pérez Tenorio. Se los voy a presentar. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y médico por el Instituto Politécnico Nacional. Ha dado cátedra en esta institución desde hace 22 años. Él ha sido además 3 veces Premio Nacional de Periodismo. Es secretario de Relaciones Internacionales y Negocios de Casa de Coahuila, además de danzante y sanador prehispánico desde hace 22 años. Ha representado a México en encuentros chamánicos mundiales. Es escritor, director del Grupo Cultural, Editorial y Calculi Vertientes desde 1993, con más de 5 libros acerca de la mexicanidad. Ha dirigido en la Ciudad de México 22 aniversarios luctuosos del último Tlatoani de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc. Desde hace poco más de un mes es vicepresidente de las ritualidades ancestrales del Foro Latinoamericano de Oradores. Y hoy lo tenemos aquí presente para escuchar la plática, la difusión de las culturas originarias a través de las redes sociales. Pues bienvenido, el micrófono y la cámara, todas tuyas. Escuchamos. Muchas gracias. Con el permiso del gran espíritu que en Norteamérica se llama Ho, con el permiso del gran espíritu que en el área central del Valle de México, donde estoy transmitiendo, le decimos Ometeotl, con el permiso del que en el área maya se llama Jau, con el permiso del que en el área boliviana se llama Jayaya y en el área peruana Causach. Con el permiso de él, de los rostros de todos y cada uno de ustedes, con el permiso también de los guardianes purépechas, que no he tenido la oportunidad de estudiarlos a profundidad y tampoco he tenido la dicha de encontrarme con ustedes en persona, pidiendo disculpas también porque finalmente yo hubiera querido hoy ponerme, como suelo hacer en este tipo de conferencias, de manta, con un traje tradicional, con el iscualmecat, que es la cinta que nos ponemos en la cabeza como señal de querer trabajar respetuosamente en comunidad, que creo que es la vértebra fundamental de lo que alimenta la cosmopercepción de los pueblos originarios de toda Latinoamérica. Por cuestiones de trabajo del Politécnico, pues tengo que estar así con corbatita y con mi boina y demás, pero luego con mucho cariño atendiendo el llamado que me hizo en primera instancia nuestra vicepresidenta de Casa Coahuila, Lilia Cárdenas, la cual es mi amiga, mi hermana, mi tía también. Les mando un gran abrazo hasta allá, hasta España, donde está en este momento con tío Albert, y ya lo recibiremos muy pronto, yo en 15 días en el aniversario del Tianguis Orgánico de Casa Coahuila, que seguramente algún día también ustedes nos harán llegar sus productos. Tendré ya el placer de conocer un poco más de esa tierra tan hermosa que es Michoacán, una tierra que me une a mí, porque así como toda mi familia por parte materna es de Coahuila, mi papá tenía mucha familia en Guanajuato y Michoacán, en la frontera de esos dos grandes estados, que le dan a la patria también una característica muy especial en su esencia. Y pues después de este antecedente de sentirme también yo michoacano como ustedes, porque si le rasco ahí a mi padre, aunque fui educado como coahuilense y siempre ando también vestido de norteño, pues también debo de tener algo de purépecha en mi sangre, algo de esa tradición tan rica que tienen ustedes. Hoy también le agradezco profundamente a Alejandra Sosa, con quien tuve la oportunidad después de haber tenido días muy intensos, porque ahora nuestra virtualidad nos está llevando a que hoy estoy con el placer de saludarlos
y es como si estuviera uno en tierra de ustedes, en Michoacán. Mañana me traslado a Chile, al día siguiente me traslado a otra entidad de la República Mexicana o del extranjero, y es el nuevo mundo que nos tocó vivir. En esa perspectiva, para mí fue muy importante haber tenido un antecedente previo a esta charla con ustedes, porque yo creo que es una convivencia finalmente, una convivencia de intercambiar puntos de vista que nos coadyuven a ser mejores humanos y que nos coadyuven a recapacitar sobre nuestras identidades para en esa reflexión profunda tener un mejor porvenir. Y fue, insisto, muy importante haber tenido casi una charla con Alejandra, creo que nos echamos como 40 minutos, muy interesante, muy agradable. Ahorita que la estoy viendo también en pantalla, ratifico que es una persona agradable, humanista, como seguramente también todos y cada uno de ustedes lo son o aspiramos a hacerlo. El motivo de esta charla, comentábamos que es de primera instancia crear ese agrado de la identidad purépecha que tienen ustedes, porque en mi caso, como el representante del Foro Latinoamericano de Oradores, tiene una presidencia y tiene vicepresidencias. Hay una vicepresidencia de América del Norte, una de América Central, una de América del Sur, y hay también otras vicepresidencias, una general, la que tiene un servidor, que es una vicepresidencia de cuestiones ancestrales o de pueblos originarios, porque quiero decirles que a raíz de la pandemia, yo ya tenía el agrado desde hace 2 décadas de ser un promotor incansable de lo que es nuestra tradición anahuaca. Así se le llamaba a todos los que defendemos los pueblos originarios desde la raíz más profunda, y yo ya tenía ese agrado de pertenecer a ese mundo maravilloso, de difundirlo, pero siempre era a nivel presencial, o cuando nos reuníamos, pues lo hacíamos precisamente de una manera presencial. Llega la pandemia y nos abre una vértebra al universo en términos de volvernos globalizados. Si antes ya lo éramos, porque cuando nosotros nos ponemos a percatar que a lo mejor esta boina la pude haber comprado en España y la corbata en China y mi camisa a lo mejor en Inglaterra y mis zapatos en otro lugar, ahora que se llegó la pandemia, pues nos volvimos más globalizados, porque en esa soledad, en ese laberinto de soledad del cual hablaba Octavio Paz, en donde a veces tenemos esa confusión de identidades, nos volvimos más humanos en lo virtual y más solitarios en lo presencial por miedo a contagiarnos. Y eso implicó que empezamos de inmediato a saber qué pasaba con las expectativas de la humanidad en muchos lugares, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en muchos lugares. Tan es así que yo, por ejemplo, pertenezco desde hace muchísimos años a Casa Coahuila, que es una entidad que recluta a las personas que somos coahuilenses, que vivimos en la Ciudad de México o en área metropolitana, pero a raíz de la pandemia, como empecé a tener un sinfín de amistades en toda Latinoamérica, Europa y Japón particularmente, se abrió la cartera que actualmente tengo, que es la de relaciones internacionales y la de negocios. Y eso implicó a empezar a hacer un sinfín de amigos, no solo de la República Mexicana, sino también del extranjero. En Michoacán, quiero decir que yo tengo a raíz de este proceso 2 amigos entrañables que son encargados de difundir la cultura del estado de ustedes. Uno de ellos se llama Taide González, que ha coincidido conmigo en los foros latinoamericanos de oradores, porque se virtieron mucho en este año en particular sobre temas indigenistas. Y otra amiga que es empresaria también, está Yasmina Ramírez, que tiene una organización que aglutina desde Michoacán a un sinfín de empresarios de Latinoamérica. También tengo una amistad muy profunda con ella. Y eso me permite como calibrar y saber qué es lo que opina el michoacano a grandes rasgos, obviamente desde la perspectiva de los que dirigen los liderazgos, porque es muy distinto la opinión de alguien que es líder, a lo mejor alguien que es académico, alguien que es agricultor, alguien que es empresario, en fin, va cambiando la perspectiva. Pero en ese contexto, insisto que este año en particular, toda la aventura empezó
para un servidor, y quiero decir que este año en particular, porque el año pasado también quiero darles como antecedente, que todos a veces tenemos un karma particular en términos de que una carencia lleva un exceso y el exceso a la carencia, eso lo decían los chinos. Y en mi caso particular, yo he sido muchos años productor de programas radiofónicos, más de 15 años en la estación oficial de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Yo fui encargado de programas en el área deportiva, en el área cultural, en el área política, y también soy creador de una entidad que se llama Radio 7, que era para darle cabida también a una radialidad que está extendida a lo que es el sur de la Ciudad de México. Y como me dedicaba antes de la pandemia a trabajar desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, llegaba a la casa ustedes y lo que menos quería saber era de aparatos electrónicos, celulares, computadoras. Luego entonces yo las computadoras las tenía en mi oficina en el Politécnico, no tenía una computadora personal paradójicamente, porque las cuestiones chamánicas nos implican más como estar atentos a cuestiones de nuestro propio ser. Y el celular lo ocupo con muchas restricciones para cuestiones que tengan que ver con una calidad de profundidad en los mensajes. Entonces, el año pasado, en lo que fueron cambios muy vertiginosos de ajustes de presupuesto, que por ejemplo en mi caso de entrada se redujeron al 40%, después al 20%, pues obviamente estaba uno más pensando en sobrevivir en la cotidianidad que el preocuparse por hacer amigos a nivel virtual, porque siempre también yo me he preocupado más por la presencia física que por lo virtual. Y ya por algunos amigos que se sorprendían que yo no estaba en las redes, ya me dijeron o me instaron a también facilitarme los medios para adquirir esta computadora de las cuales estoy hablando, que es producto de los talleres filosóficos del Instituto Politécnico Nacional, y también tuve que poner en la casa de ustedes el internet, porque pues obviamente me colgaba el internet de mis trabajos, y ya cambió la perspectiva. Y cambió porque empecé como comunicándome con Antofagasta, Chile, a principios de año, con Caroline Valencia, que mañana precisamente tengo un encuentro con ellos, y ella empezó a hacer un foro que se le llamó Foro de Autosuficiencia. Después de ese foro de autosuficiencia en donde yo participé como México, dando cómo yo sobreviví a la pandemia usando mucho lo que es la cultura ancestral, siguió otro foro muy interesante de un gran amigo que es el presidente del Foro Latinoamericano de Oradores en su país, en Bolivia. Él se llama Cuellar, se me olvidó ahorita el nombre porque lo conozco más por su nombre ritual, que es Guaguaguanca Mayavi. Y entonces a él se le ocurrió hacer un encuentro muy interesante que le llamó Encuentro Interandino de Oradores y Ancestralidad. Ahí convivimos los principales chamanes de América Latina, los oradores interesados en aprender de los pueblos originarios, en aprender de la ancestralidad, y fue una experiencia muy bella, muy rica, porque hicimos de inmediato un WhatsApp entre nosotros para compartirnos lo que en América del Norte es el respeto a la madre tierra. Nosotros en México le llamamos Tonantzin Tlalikuatlicue, y como dicen algunos también admiradores del mestizaje equilibrado, le agregan de apellido Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe, y en Sudamérica le llaman la Pachamama. Y entonces hicimos un intercambio en donde un servidor a través de WhatsApp les enseñaba la cuenta tolteca del tiempo, porque los que nos dedicamos a este tiempo nos regimos con lo que son cuentas ancestrales y nos preocupamos más por estar en el ser que en el tener. Entonces yo les enseñé la cuenta tolteca del tiempo, ellos me enseñaron festividades de lo que fue la Pachamama y la pasamos muy bien, aprendimos mucho. Eso dio pauta a que el interés vertido a través de un sinfín de personas en el Foro Latinoamericano de Oradores, que tenemos literalmente cubierto todo el territorio de nuestra América, con una participación activa y directa, muy permanente, dio pauta a lo que fue el segundo Festival de la Palabra, que ya había tenido antecedente con un primero el año pasado, y en ese Festival de la Palabra se dedicó una vez más a pueblos originarios.
Ahí fue muy sorprendente la experiencia porque tuvimos 4 rituales en escena a través de Zoom. Empezaron abriendo los mayas con un ritual muy interesante. Posteriormente los mazahuas hicieron lo propio, los mazahuas del Estado de México. Posteriormente siguieron los bolivianos y yo cerré el evento con un evento en el Huixastepetl, que es la región del Fuego Nuevo en México Tenochtitlan, donde se encendió el último fuego nuevo antes de la llegada de los españoles. Y fue muy interesante porque me comentaba Alejandra que ustedes también tienen un fuego nuevo, como casi todos los pueblos originarios. Michoacán no está exento de ello, que tienen su festividad en febrero. Y entonces el compartir esta posibilidad ante gente de Latinoamérica, compartir también las deficiencias, los problemas a los que se enfrentan las comunidades originarias en todos los sentidos de adaptación a la modernidad, de saber que hay 2 mundos paralelos o que ya ahorita vivimos más, porque en el caso de ellos se veía un espectro en donde está el mundo de los pueblos originarios que parte de la colectividad o de la horizontalidad, y el mundo convencional que es más competitivo, que es una frecuencia 1260, que es un mundo vertical en donde hay líderes, en donde hay gente que tiene que trabajar para ellos. En fin, es caer también en un análisis más profundo sociológico que nos puede llevar hasta corrientes marxistas y demás. No es el caso, pero sí hay ese mundo. Hay el mundo también ahora actual que lo vivimos muy marcado, que amanece uno en la cotidianidad después del alba y ya no sabe uno si se conecta primero uno consigo mismo, se conecta uno con el vecino, con el familiar más cercano, o se conecta uno con las redes, las multiredes del trabajo y de otras amistades que nos vemos a través de foros temáticos o de foros que tienen que ver con nuestro haber cotidiano a través de la virtualidad. Y es otro mundo, y aparte hay otros mundos, producto también de la desintegración social, producto de nuevas vertientes que exclaman dentro de un contexto que ha existido desde que la Revolución Francesa empezó a sucumbir en la faz de la tierra, en donde la gente clamando libertad, igualdad y fraternidad. Hay nuevos submundos como el de la diversidad sexual, como también el de las mujeres que reclaman, por supuesto, una defensoría de sus derechos, del derecho a existir, del derecho a no ser agredidas en múltiples consideraciones, y así como eso hay un sinfín de mundos, ¿no? Y entonces todo eso nos ha llevado a una complejidad en las relaciones interpersonales que tenemos que estar atentos. Yo siempre he comentado en fondo y forma. En fondo y forma, como diría Reyes Heroles, porque una cosa es la forma y otra es el fondo. Y, por ejemplo, en esa sintonía, yo también en Casa Coahuila me he encargado de los programas de comunicación social, porque también quiero compartirles que antes de la pandemia teníamos nuestra comida habitual los miércoles, en donde nos reuníamos los coahuilenses, hijos de coahuilenses, amigos de coahuilenses, les ofrecíamos nuestra comida, que es una comida más de corte carnívora, porque pues, en el norte así es, y teníamos obviamente los cánticos respectivos de karaoke, de lo que nos gusta a nosotros, de los corridos, de la música norteña. Entra la pandemia y entonces también tengo que hacer una comida virtual. Y en esa comida virtual se le pedía a la gente que nos compartiera un poco de sus pueblos, de sus alcaldías, de sus países, y empezamos a hacer muchos amigos, ¿no? Y la gente empezó también a editar videos muy interesantes de todo lo que es el vivir cotidiano en una circunstancia muy ampliada de profundidades a través de los mensajes que hoy se vierten en diversas redes, desde el Facebook, desde el Instagram, desde el WhatsApp, desde el Telegram, en fin, de donde quiera uno conectarse. Y entonces eso fue la experiencia a la que tuve que meterme durante este año lectivo del 2021, y pues quiero decirles que he estado en toda Latinoamérica compartiendo lo que son nuestros usos y costumbres, lo que es la cuenta tolteca del tiempo.
que se las voy a comentar el día de hoy para que sepan también cómo se ve eso en una perspectiva de aplicarlo a la cotidianidad. Hoy, si mal no recuerdo, en la cuenta convencional, porque yo no llevo esa cuenta, a veces me cuesta trabajo entrar en ella, me pierdo, estamos, si mal no recuerdo, un día 4 de noviembre del año 2021 de la era gregoriana, y eso significa que pues está uno pendiente, en mi caso particular, los pagos que me emite el Instituto Politécnico Nacional, pues son en quincena y por obvias de razones, digamos que acabo de recién cobrar, pero más allá de eso no significa nada para mí el día como tal, salvo que lo vean otras cuestiones esotéricas que también me gustan, ¿no? Pero en la cuenta tolteca del tiempo, hoy por ejemplo es un día Matlactli Iwan Se Tecpatl Iwan Atl, y eso significa que es un día 11 pedernal con energía agua. El pedernal es una circunstancia filosófica que nos implica encender fuego personal y un fuego colectivo, y su energía es el agua. Y entonces a mí eso me evoca el saber que tengo que encender continuamente fuegos de entendimiento. Hoy con ustedes estamos creando un pedernal, porque el tener la oportunidad existencial, gracias al gran arquitecto del universo, de que antes de esta conferencia hice una fraternidad con Alejandra Sosa, pues es algo maravilloso que es parte de un pedernal. El saber que ustedes están pendientes de lo que pueden aprender, escuchar o entender de otra cosmopercepción distinta quizás a la de ustedes, es un privilegio porque también yo tengo que aprender de ustedes. Y esa es como la primer circunscripción de lo que es la cuenta tolteca del día de hoy. Eso va seguido de lo que es una trecena. La trecena, que son las quincenas convencionales en el mundo contemporáneo, como lo ve el calendario globalizado, significaría que estamos en el caso de la mexicanidad en una trecena Tochtli con energía fuego, y eso significa que es una trecena para estar atentos a hacer amistades en los cuatro rumbos del universo. Entonces yo me siento en ese sentido también muy honrado, porque si lo vamos uniendo con lo anterior, yo sé que hoy tengo, o ya sabía que tenía, por el encargo que me había dado mi querida vicepresidente Casa Coahuila, Lilia Cárdenas, ya sabía que tenía el encargo de hacer fuego, no solamente como coahuilenses, como Foro Latinoamericano de Oradores, como Instituto Politécnico Nacional, como Grupo Cultural Editorial y Capuli Vertientes, como universitario también, ahorita que estoy muy entusiasmado con un nuevo grupo que yo le llamo el eslabón perdido de mi vida, porque pues por haber sido tiempos que no teníamos tecnología, me había desligado de mis compañeros universitarios. No fue lo mismo con mis compañeros de primaria y secundaria y prepa, que compartimos en el Instituto Don Bosco la misma educación salesiana, y ahí nunca nos perdimos de vista, pero en la universidad sí les había perdido la pista, y pues me reencontré con ellos. Al reencontrarme con ellos, también tuve la oportunidad de encontrar a una gran persona de esa generación, que es Norma Beatriz Temachili, con la que estamos compartiendo un sinfín de cosas en su afán de aprender de la mexicanidad, y eso es la trecena Tochtli, el hacer esas migas fraternas en bien de uno y en bien del colectivo. Después, la veintena, que es el mes, el equivalente al mes. Los días en la antigüedad se regían por 20 días, no por 30 o 31 como en el calendario convencional, y esta veintena en particular se le llama Teotleco, que es la regeneración de la naturaleza. Y si nosotros observamos, es muy certero el que los abuelos anahuacas hayan observado el cielo durante muchos miles de años, porque efectivamente ahorita en otoño las hojas empiezan a caer, empezamos a cosechar, empezamos a vertir un sinfín de nuevas cosas para ya proyectar lo que es el año gregoriano 2022 o lo que va a ser el siguiente año mexica, porque ahí es a donde acaba mi cosmopercepción de la cuenta tolteca en el día de hoy en particular, porque estamos en un año nueve casa con energía tierra, y los que nos gustan las culturas ancestrales, efectivamente contemplamos como una gran familia, como una gran aldea global a toda la humanidad. Y entonces ya cuando juntamos todo, vuelvo a ser como que el rompecabezas, es saber que hoy uno tiene la conciencia de hacer fuego nuevo con ustedes,
mis queridos amigos y hermanos michoacanos, haciendo amistad o creando los vínculos fraternos para cuando se les ofrezca a ustedes ir a Coahuila o a la Ciudad de México o a las instituciones en las cuales yo les estoy compartiendo lo que hicimos en este último año. Y pues estamos renovándonos porque finalmente ya ahorita el mundo como que ya se calmó, ya regresamos a los ajetreos de la cotidianidad antes de la pandemia, con una pequeña diferencia, que ahora tenemos que usar cubrebocas, pero ya en el caso de la Ciudad de México, los metros, los metrobuses, los microbuses, el transporte público en general está saturado, ya las plazas igual están saturadas, la gente si acaso en algunos lugares está guardando un poco más de distancia, pero en general ya tenemos el ajetreo que teníamos antes, incluso a nivel de los trabajos, en lo que fue también una expectación muy fuerte el año pasado de una incertidumbre, no sabíamos qué hacer ante lo que se venía y ya ahora ya sabemos que finalmente nos tenemos que cuidar, ya sabemos que tenemos que asumir nuevos roles en la sociedad, pero ya está todo como en una normalidad, insisto, con la diferencia de que ahora estamos usando cubrebocas, ¿no? Y entonces, eso es la sintonía en la que un servidor se mueve continuamente en lo que es el expresarle a la gente la maravilla que nos enseñan las culturas originarias, porque aparte de la cuenta tolteca que va cambiando con 20 nahuales y que, por ejemplo, el día de mañana es Kiawitl, y Kiawitl es la lluvia femenina, eso me va a llevar a un referente en donde la lluvia femenina me va a decir, vas a recibir estrictamente lo que sembraste y tienes que estar como pendiente de la susceptibilidad de la gente, porque los días Kiawit la gente anda más sensible. Y entonces todo lo demás que les comenté se entrelaza con ese Kiawit. Al día siguiente va a ser Xochitl, y el Xochitl es un día de cerrar veintena, en donde el arte tiene cabida en su plena expresión, pero eso yo continuamente lo he no solamente anunciado en los foros donde me presento, sino que también lo comparto con otra gente porque el asumir eso como parte del legado histórico que nos dieron los anahuacas, porque yo resumiría como en tres vertientes fundamentales, para no extendernos mucho hoy, lo que fue el legado de los originarios de estas tierras. Por un lado, esas cuentas ancestrales, que a mí en lo particular me han servido mucho porque al saber cómo se comporta el universo, me permite cómo comportarme digna e inteligentemente ante él y ante la sociedad. La otra cosa que creo que nos legaron los abuelos fue, en mi caso particular, el manejo de energía, porque eran pueblos que manejaban muy bien la energía y a través de esa energía sanaban, a través de esa energía aprendieron herbolaria, matemáticas muy avanzadas y otras posibilidades de comunicación, porque las lenguas maternas, a diferencia de las lenguas romances o convencionales que hablamos en el mundo, tienen una característica muy particular, que nos hacen congruentes entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Esto es muy importante subrayarlo porque hay veces que el mundo contemporáneo piensa una cosa, hace otra, siente otra. Y en las lenguas originarias habitualmente nos dan esa capacidad como de sentir, pensar y actuar al unísono. Entonces creo que esto es algo también muy importante que nos legan. Y otra cosa que nos legan es ese ánimo de trabajar en colectivo, porque cuando acabamos, por ejemplo, danzas, ya sea en la Ciudad de México, con los Kikapús en Coahuila, siempre se pasa el bastón de mando a todas las personas, sepan o no sepan, sean inteligentes, no lo sean, sean pequeños, sean grandes, y eso es un legado que se debe de recuperar con el respeto de lo que implicaba el respeto a la autoridad, el respeto a los mayores, el respeto a lo que nos rodea, el respeto a nuestro trabajo, a un sinfín de cuestiones que nos llevan finalmente a una actitud cívica positiva para tener un mejor mundo. Entonces creo que también es otro de los legados que nos deja la ancestralidad y es muy importante compartirlo porque en contraparte, que quiero decirles que aparte de ser muy orgulloso de compartir estas cuestiones ancestrales, también tengo claro en ese proceso de mestizaje cuál es mi contraparte europea. Mi contraparte europea es que antes de que llegáramos nosotros a Coahuila en 1700, nosotros éramos de la región andaluza donde se practica el flamenco,
Yo soy cantautor de flamenco en México, practico también la charrería, practico las cuestiones de tauromaquia, y eso me enfrenta a un mundo muy distinto, muy diverso al otro que estoy enmarcando, en donde también, si digamos sintetizara lo que trajo España, España trajo tres cosas fundamentales a este territorio americano. Trajo, por un lado, el español, que es algo maravilloso, porque qué difícil y qué complejo en este proceso pandémico que hemos tenido, que yo me comunicara con un inca en su idioma, en el quechua, y yo no sé quechua, sé náhuatl, pero no sé quechua, él sabe español, yo sé español, nos podemos comunicar, y eso es algo que nos legaron también la parte iberoamericana, la parte española. La otra cosa, la religión, que ya también en los procesos de laicidad hay gente que ya no es la religión la única o la religión dada desde el Estado, la religión católica o la religión cristiana, que es la que permea en Occidente, pero es otra de las cosas del legado. Y otra, incluso hay gente ahora que se ha vuelto también muy animalista y protectora de los animales y demás, pues nos guste o no nos guste. Otra de las cosas que trajo España también a estas tierras americanas son los toros. Pero de esas tres cosas yo me quedo una vez más con el español como un elemento posibilitador de enlaces muy profundos, porque en este año y en el anterior, que sí me comunicaba con WhatsApp, tengo ya excelentes amigos en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y finalmente el punto de convergencia es nuestro querido, nuestro amado y nuestro profundo español, con un léxico tan grande, con posibilidades que a lo mejor tienen variantes lingüísticas por obvias razones geopolíticas, pero que nos da la posibilidad finalmente de reencontrarnos. Y en ese reencuentro nos damos cuenta, como me ha pasado en mis experiencias cuando he representado a México en foros chamánicos, que finalmente todos tenemos los mismos usos y costumbres, todos partimos de una cosmopercepción de equilibrio de los elementales como una forma arquetípica de ver el mundo, porque en el caso del aire, para los pueblos originarios, significa como trabajar en unidad, con amor en lo que se va a decir, y si no se va a trabajar con amor, pues es mejor guardar silencio. Por eso los pueblos originarios son tan silenciosos, a diferencia de los pueblos que tienen más una raíz europea, en donde ahí hay que competir con el otro, hay que demostrar que sabemos más que el otro, hay que estar hablando continuamente, y el pueblo originario de América es un pueblo silencioso que primero observa la naturaleza, observa cómo se comportan las aves, los bosques, no tan de gratis, que incluso uno de nuestros principales filósofos y poetas de aquella época, en un poema muy corto y muy efusivo, muy profundo, nos decía el abuelo Nezahualcóyotl: amo el canto del pájaro sensontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo antes a mi hermano el hombre. Y eso, pues es un poema muy corto, muy profundo, pero que no a cualquiera se le ocurre hacerlo si no tiene una posibilidad evolutiva de tener una transmisión permanente con la unidad de la naturaleza y consigo mismo. Y entonces, ese arquetipo que está en el rumbo del este es el arquetipo de sabiduría que se llamaba Quetzalcóatl. En el arquetipo del norte del Tezcatlipoca es el espejo reflejante, en donde vuelvo a insistir una vez más que aún la gente que sea de pueblos originarios, en donde diga, sí, mis dos sangres de papá y de mamá eran auténticos indígenas y yo no tengo nada que ver con otras entidades de otros pueblos mundiales, finalmente también es muy idéntico cuando ya tenemos una identidad nacional. Pues aunque Coahuila sea muy distinto a Mérida, hay cosas que nos unen. Aunque Coahuila o la Ciudad de México sea distinta a Michoacán, hay cosas que nos unen, y eso es el Tezcatlipoca. Es el saber que yo no te puedo hacer daño a ti porque me hago daño a mí, sepas más o menos que yo, tengas más habilidad para la vida en algunas circunstancias u otras que yo, no te puedo hacer daño. El rumbo del Chipetotec
nos infiere invariablemente a que somos de lo que nos alimentamos. Y por eso incluso los cuadros de características macrobióticas que nos hablan que hay cinco entidades en nuestro organismo, 5 órganos que regulan la salud y que cada uno de ellos requieren su verdura correspondiente, nos implica saber que si no hubiera los campesinos, si no hubiera la gente que trabaja el campo, nosotros no podríamos vivir de puros químicos. Y el rumbo del sur que nos da una voluntad florida y permanente, ya sea a través de nuestra meditación o a través de la oración, que nos implica saber que siempre va a haber, por más difíciles que sean las circunstancias, un faro en el porvenir, y que nos dirigimos a él con una voluntad de saber que tenemos que enfrentar la adversidad como una forma inherente de lo que es la vida de cualquier ser humano en cualquier parte del proceso evolutivo en las diferentes etapas históricas de la vida. Y entonces creo que eso es muy importante también, que nos los hayan legado los abuelos. Por eso insisto que cuando hablamos de este tipo de temas que implican universalidad, finalmente a la gente la dejamos reflexionando o la dejamos con la posibilidad de investigar más, que eso es muy importante, o que respete también la identidad del otro, porque yo insisto también la grata experiencia que recibí de ese segundo festival de la palabra que se hizo desde el Foro Latinoamericano de Oradores, en donde en el evento de clausura yo cerré ritualmente desde Iztapalapa, pero convocó un coordinador juvenil del foro, Félix de Panamá, convocó a varios jovencitos de pueblos originarios de México y de Latinoamérica, y todos ellos expresaron que sí se sentían a veces como amenazados, en que la gente no respetaba su identidad, porque bien lo sabemos, en lo que se le llama contemporáneamente como bullying, que si viene a una gran urbe alguien vestido con su gran traje purépecha, lejos de causarnos asombro y respeto profundo, dice uno, pues bajó del cerro a tamborazos, porque no tenemos esa visión de respetarnos a nosotros mismos. Y creo que eso en el fondo también es parte de que, como decían estos jovencitos, dice, es que cuando igual nosotros vamos a concursar en oratoria y vemos a alguien con traje, nos impone, porque es una forma de comunicarnos ante nuestros pueblos originarios, y es otra de comunicarnos con el que ya tiene una amalgama de mestizaje. Y así como eso podemos subrayar un sinfín de problemas en la interrelación personal, en la relación bilateral o multilateral que se da de nuestras diversas entidades. Y por eso yo creo que otro de los grandes logros que se dio, al menos en el Foro Latinoamericano de Oradores en este año, es ir sentando los precedentes y las bases para que también a través de las políticas públicas, a través de las constituciones locales o de las constituciones nacionales o de los foros signados a nivel internacional, latinoamericano o mundial, avalados por la Organización de las Naciones Unidas, pueda haber una nueva forma de respeto y de incitar a la gente a tener un poco de universalidad de cada uno de nosotros. Creo que sería idóneo en esa perspectiva decir con qué me quedo yo del pueblo michoacano y cómo lo uso a mi vida cotidiana, o cómo el pueblo michoacano puede llevar a su vida cotidiana a lo mejor esa cuenta tolteca del tiempo, que en tiempo y forma a lo mejor no les perteneció porque el área tolteca tuvo otras áreas de registro y de influencia, pero ya en ese ser universales creo que nos toca asumir una parte de cada pedacito del mundo. Yo en mi caso, por ejemplo, en relaciones internacionales, me he dedicado en los últimos 20 años también a estudiar culturas ancestrales de otros países del mundo, me he especializado mucho en China, en Japón, en la India, y puedo decir que sí tengo un pedacito de ellos, a lo mejor 5 o 10 minutos de mi vida, parte de ellos, como también ya estoy teniendo parte de los bolivianos en mi haber, o de los personajes con los que traté este último año, porque me han enseñado que el mundo tiene muchas posibilidades,
que tiene muchas puertas de acceso que nos dan un entendimiento más profundo, que nos abren la vida también a una calidad de vida con la resolución de los mismos problemas que a lo mejor yo puedo tener en mi tierra, pero que resueltos a través de la perspectiva de otra entidad pueden ser resueltos. Y ahorita, pues queridos amigos, estaba checando, ya son las 7:41, me había dicho mi amiga, mi nueva amiga desde el día de hoy, Alejandra Sosa, que más o menos daba entre 40 a 45 minutos. A mí me gustaría, más allá de seguir dando palabras al aire, porque ya vieron que yo como locutor, pues me puedo seguir 4 o 5 horas y hablo con mucho gusto, pero me gustaría tener más el intercambio fructífero, solidario, fraternal con ustedes, lo que quisiéramos que habláramos, la duda de si me entendieron, si no me entendieron, si me fui muy rápido o no, porque insisto que como radiodifusor que me he dedicado durante muchas décadas, solemos hablar los locutores rápido porque sabemos que en el tiempo del radio las palabras cuestan dinero y a veces tenemos que dar los mensajes muy rápido. Entonces, no sé si ya aquí yo creo que concluimos para tener un intercambio con ustedes, si les pareciera. Y pues me ha agradado mucho platicar el día de hoy con ustedes porque es una forma también de exponer nuestro ser a los otros y de reivindicar esa posibilidad ante el universo. Sería entonces todo y cuanto de mi parte y espero sus aportaciones o sus intercambios. Muchísimas gracias. Vamos a abrir entonces micrófonos para quien quiera levantar la mano o el chat, si no se atreven a hablar en vivo, pueden poner sus preguntas en el chat. Mientras yo veo que acá en Facebook, Salvador Villa Hernández manda saludos desde McAllen, que está muy interesante, y muchos saludos a los paisanos michoacanos de la Ciénega de Zacapu, que es muy buen tema. Entonces, espero ya que pongan aquí sus preguntas. A mí, con tu semblanza curricular, me entró la duda. ¿Qué fuiste primero, chamán o médico? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque efectivamente fue primero chamán. Y fíjate que siendo chamán ya me entró la curiosidad de ayudar a la gente a la salud, porque en mi caso, fíjate que cuando uno entra a la chamanería, se le dan como dones a uno. A mí me llegó el don de la medicina, yo llegué a usar 21 dioptrías, lentes de fondo de botella, desde los 3 años de mi vida hasta los 35, y entonces la chamanería me ayudó a componerme, pero yo dije, bueno, quiero ayudarle a otra gente, y si me llegaba, por ejemplo, hoy que tengo también mi consultorio en la casa de ustedes de oftalmología, si me llegaba alguien y me decía, tengo glaucoma o tengo un derrame ocular, además iba a decir yo, ¿y cómo lo arreglo? ¿No? Yo sé cómo componer los ojos con energía, pero no desde la perspectiva científica. Y entonces tuve que estudiar por eso medicina, para ayudar en el afán de ayudar a los otros, pero en realidad hoy por hoy, yo, por ejemplo, como oftalmólogo, soy oftalmólogo alternativo y ayudo con métodos naturales a componer la vista a la gente de manera natural, sin químicos, sin operaciones y demás. Y fue precisamente porque primero yo lo aprendí a través de la chamanería. Entonces, primero fui chamán y después soy médico. Y a la fecha, incluso yo prefiero ser chamán que ser médico porque hay que irse al origen de lo que detona una enfermedad en el organismo como una desarmonía con el cosmos, antes que darte un medicamento o darte un químico que te tenga efectos colaterales como con otro órgano, ¿no? Con el respeto que me merecen todos mis colegas alópatas, porque obviamente hay cosas que sí, invariablemente, donde hay necesidad del bisturí, ahí el chamán no te lo arregla, ¿no? Dices, tienes que pasar por un bisturí o tienes que pasar por un proceso más complejo, pero sí le voy más a la medicina alternativa. Y fíjate que antes de que surja otra pregunta, algo que nos había faltado, pero perdí la perspectiva, invitar a nuestros amigos de allá de Zacapú a ese foro que habíamos comentado también contigo previamente, que así como este año estuvieron estos pueblos originarios en nuestras plataformas, ojalá que el próximo año que se va a repetir este ejercicio, pudieran también compartirnos la ritualidad de allá, o que incluso me invitaran presencialmente a ir a su fuego nuevo de usted, sería un placer compartirlo, o que a través de las plataformas virtuales lo compartiéramos. Eso les hago hoy la invitación formal como Foro Latinoamericano de Oradores, en mi calidad de vicepresidente, que se sumen a nosotros con mucho agrado. Eso sí me había faltado, ¿eh? Creo que con eso debía haber acabado, pero después de hacer esa invitación, o también la que te dije como Politécnico, a que la gente que escriba de ustedes,
también se integre a nuestros festivales de oratoria, de creación literaria, de debate. Están invitados mañana, que por parte del mismo proceso del foro es la convocatoria que nos ofrece Caroline Valencia en Antofagasta, Chile, con el Open Mundial de Debate. Pues métanse también como Zacapú, a lo mejor no a participar porque no tengan la experiencia, pero enséñense a ver qué es un debate a nivel mundial o qué es un discurso de oratoria más consolidado y demás. Yo creo que eso es la oportunidad que nos brinda hoy esta interinstitucionalidad a través de estas plataformas, ¿no? Y ahora sí, después de eso, sigan las preguntas. Bueno, ese comentario va especialmente para el ingeniero Fernando Guando, para la maestra Sandra, que si prende su cámara y le dice hola a nuestro invitado para que sepa quiénes son, porque esas pláticas o esos enlaces pues se hacen directamente con el ingeniero Fernando Guante, que, bueno, a mí me queda aquí abajito, y a la maestra Sandra. Bueno, jóvenes, ¿qué más preguntas? Norma Beatriz dice: felicidades, maestro Cuitláhuac, súper interesante plática. Pero háganle preguntas, yo creo que hay mucho que preguntar en cuestiones hasta de las similitudes de los calendarios, de las energías que tanto chocan la energía de una comunidad con la otra o que tanto se complementan. Creo que hay muchísimos temas que nos puede aclarar nuestro invitado. Buenas noches, dice Javier Coria. ¿Qué importancia tienen, bueno, por el título supongo de la conferencia es que surge esta pregunta, ¿qué importancia tienen las redes sociales en relación con las culturas originarias? A ver, me la repites, es que fíjate que ahorita estaba pensando en Norma Beatriz porque quiero exponer su caso, que es un caso muy bonito. Norma Beatriz fue compañera mía en la universidad y nos habíamos dejado de ver 38 años y ella siempre tuvo la intencionalidad de entrar a la parte mesoamericana, pero no tenía el contacto. Conmigo entró, ya se inició en la mexicanidad, se inició incluso en otras culturas también mundiales. Por ejemplo, por cultura general se inició en el budismo y en el mundo liberal, pero eso lo doy como un testimonio a nuestra gente para que sepa que nunca hay edad para entrar a algo, que así tengamos 60, 70, 80 años, si queremos encontrar una nueva cosmopercepción de la vida, es tiempo de hacerlo, no hay que quedarnos con la gana, porque a veces decimos, ah, no, es que como yo soy a lo mejor güerito y calvo en mi casa, etcétera, etcétera, y no tengo prototipo de indígena, ¿qué me voy a andar metiendo con ellos? No saben ustedes de lo que se pierden, ¿no? O viceversa, a lo mejor también la contraparte, es importante que ellos la aprendan. Entonces, yo creo que sí es muy importante eso, por eso felicito también desde esta tribuna a Norma Beatriz González Márquez, que ya incluso tiene hasta nombre prehispánico, que le había puesto un antecesor a un servidor, Mastili, y lo lleva con mucho orgullo, que era también parte de lo que tú y yo comentábamos, ¿no? El orgullo de decir, a mí en los foros, fíjate, en los foros mundiales ya se suele decir, soy, por ejemplo, soy mexica de México, ¿no? O soy Kikapú de Coahuila, México. Eso hay que decirlo con mucho orgullo, porque a veces como que lo decimos como agachando la cabeza, decir somos mexicanitos, ¿no? Y estamos abajo de este o de aquel, no, hay que decirlo con mucho orgullo, ¿no? Y entonces, al concentrarme ahorita en esa felicitación que le mando a Norma Beatriz, ¿qué pregunta me habías hecho, perdón, de la otra persona? Sí, Javier Coria pregunta: ¿qué importancia tienen las redes sociales en relación con las culturas originarias? Mucho, porque fíjate, amigo Coria, que por ejemplo, un servidor, dentro de mis nuevos proyectos periodísticos, voy a tener un programa, yo creo, los martes, en donde voy a expresar un proyecto de constitución basada en cuestiones de pueblos originarios que hicimos con el maestro Tlacatzin Estíbale durante 13 años muy profundos de debate de pueblos originarios y que está ya plasmado en la Constitución y que no pretendemos imponerla. A los que nos gusta la política tendremos que hacer lo que nos corresponde para llevar a los foros parlamentarios correspondientes y permear algunos de esos artículos, pero es muy importante exponer siempre nuestra cultura y tratar de exportarla, ¿no? Exportarla a nivel de que no sé si, por ejemplo, venden aguacates ahí en la tierra de ustedes, decir, ¿cómo hago para que ese aguacate llegue a Japón en buen estado o que me dé una identidad internacional a través de eso? Y las cuentas toltecas, todo eso. Ahora con las redes, yo creo que efectivamente en lo que tú comentabas, Alejandra, de ese metaverso que me decías,
de que el mundo ya a lo mejor en 8 años, pues a lo mejor daré esos cursos y tendré que cobrar con la pena una cantidad de dólares al país que lo quiera asumir, porque también tenemos necesidades básicas, ¿no? De subsistencia. Y ahorita en este acercarnos a esa globalidad, tenemos la certeza de que todo está siendo gratuito, hay que aprovecharlo, pero va a llegar un tiempo en que ya no va a poder ser así, porque a lo mejor las redes o no las van a cobrar, o vamos a decir, pues tú eres de una institución y tienes presupuesto, yo soy de otra, necesito vivir, tienes que pagar una cantidad, ¿no? Entonces ahorita hay que aprovechar eso, hay que aprovechar que está siendo fraterno, ahorita en lo que nos vamos acoplando una nueva realidad, pero ya hay muchos foros, si uno se mete desde el Facebook en muchos lugares y pone culturas ancestrales o pone pueblos originarios y demás, hay un sinfín de grupos, y ahí es muy importante porque es una plataforma que no compromete en términos de pertenecer a un grupo, pero sí nos compromete con el interés de meternos a esas plataformas y ver que sí se nos puede acoplar a nuestra vida para tener una mayor calidad de vida en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí va a tener una relevancia muy importante las redes en esas circunstancias. Pablo Palomares dice, ¿cómo ha sido la comunicación entre grupos étnicos y las personas que no forman parte de esos grupos indígenas en la actualidad? Fíjate que esa pregunta se la va a contestar con lo que yo también les contesté en el Festival de la Palabra a los muchachos, porque ellos reclamaban mucho decir, es que no nos respetan los que son blancos y europeos y demás, y le decía, pero no te creas que le decía yo que a mí no me costó mucho trabajo entrar al mundo de ustedes, porque por ejemplo yo cuando empecé en el chamanismo, pues obviamente soy calvo como por mi origen europeo, y decían así como, a ver, tú calvo, los indígenas tenemos cabello, ¿no? O no estás así propiamente moreno, me fui haciendo moreno por los calorones que me he metido en las danzas, pero era muy blanco y no les hacía como que mucha gracia que yo entrara a su mundo, ¿no? Y entonces es como que recíproco. Yo creo que cuando tenemos realidades diversas en la vida, lo que comentaba el Tezcatlipoca, yo soy tú, tú eres yo, vamos a atrever a armonizar nuestros universos sin tratar de sojuzgar o hacer las conquistas que de antaño más que conquistas fueron invasiones hace 500 años. Ya es tiempo de compartir y decir, tal circunstancia tuya se acopla a mí o puede ceder o fluir con la mía, la acoplo o no la acoplo, pero ya no como una conquista, es decir, este mundo es mejor que el otro, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer un llamado en ese sentido, aprender del otro con profundidad. Brenda Rosales, ¿qué medios de comunicación son los más utilizados por las comunidades indígenas actualmente? Yo creo en lo particular por lo que he visto en la experiencia en el foro, el Facebook, porque en el Facebook nos enteramos, ahora lo que es ¿cómo le llaman? El Facebook Live, ¿no? Que ya ahora cualquiera se hace periodista, porque le aprieta uno el aparato y empieza uno a hablar con los demás. Eso es como que lo que yo he visto que se está usando más, porque aparte es algo que no es complejo y que nos da la oportunidad de expresarnos lo que queramos. Lástima de la restricción de WhatsApp, de Cora, por ejemplo, los videos en el WhatsApp son de 2 minutos y medio, ¿no? Ahí nos lo restringieron. Eso yo creo que también tendría que estar regulado por organismos internacionales, porque también atenta contra la libertad de expresión. Leonardo Maldonado, ¿cuántas culturas conviven en nuestro país? Se supone que son más de 70, 80, si vuelvo a lo mismo, por ejemplo, en mi caso, en Coahuila en particular, en Coahuila están muy latentes en Musquis, en la parte baja de Musquis, los moscovos que son de origen afroamericano, después los kikapús que son más bien binacionales, que venían de Oklahoma, los apaches que también venían de Norteamérica y que después establecieron en México, pero vivos y latentes en Coahuila actualmente 3. Y lo que es, por ejemplo, la Ciudad de México, que es donde vivo gran parte del tiempo, en la Ciudad de México, pues hay todas las etnias del país, porque hay en cada alcaldía, hay, por ejemplo, refugios de gente que a lo mejor llegó de los mazahuas, de los purépechas, de los mijes, de los de Veracruz. Hay de verdad un sinfín de etnias. Simplemente cuando vamos a la calle y vemos de repente a alguien que está hablando en otro idioma, no dialecto, porque yo he defendido mucho eso en Latinoamérica, que no son dialectos, son lenguajes y hay que defenderlos como tal. No hay que verlo como con extrañeza, decir, ay, ese pobre indio que no habla español. No, qué orgullo y qué importante que está hablando su lengua, porque en ella, como decía también otra maya que se expresó en ese Festival de la Palabra, del Foro Latinoamericano de Oradores, dice,
Yo, dice, sueño en maya, siento en maya, me comunico en maya y me cuesta más trabajo sentir y soñar en español porque no es su lengua originaria y tiene toda la razón del mundo. Es como, por ejemplo, si yo quiero pensar un poema en inglés, no me va a salir del todo bien porque no es mi cultura originaria. Creo que ahí realmente tendría que encontrar un excelente traductor al inglés, al francés, al italiano, pero expresarlo primero en lo que es mi lengua originaria. Sí, definitivamente. Dulce Ramos, ¿cómo inició su interés por las culturas originarias? Fíjate que es una pregunta muy bonita porque yo fui corresponsal internacional muchos años y hablando de nuevo de karmas, a mí me pasaba que al país donde iba, porque estuve de corresponsal en más de 6 países, la gente a mí en particular me decía, queremos saber de la cultura ancestral de tu país. Y les decía, pues se los cambalacheo, les puedo hablar de otras cosas, soy un cuate que me gusta la cultura. Me decían, no, no lo demás no nos importa, la revolución de tu país no nos importa, queremos saber de lo tuyo, ¿no? A ver, háblanos en náhuatl o haznos una danza originaria y demás. Y pues me quedaba como el común denominador de los mexicanos, decir, hay pirámides en el país, pero no sabía cómo activarla, ¿no? O no sabía dar un diálogo en náhuatl o no sabía cuál era la cosmopercepción. Y entonces en uno de esos tantos ir y venir de estas giras por Sudamérica, muy particularmente, y Norteamérica, donde fui corresponsal internacional, me enfrenté a mi primer grupo de mexicanidad, en donde la líder de ese grupo, que era el clan Tatanka, me dijo algo muy severo. Me dice, mira, Cuitláhuac, dice, tú solamente vas a ser auténtico heredero de este pueblo y de este país si hablas una lengua originaria o danzas. Dice, si no lo haces, pues serás mexicano, pero no mexica, porque mexicano es una trampa lingüística, es decir, mexica no. Entonces, cuando decimos mexicano, estamos diciendo mexicano, estamos negando nuestra raíz. Por eso yo insisto que ahí tendríamos que decir, somos mexicas, o somos purépechas, o somos mijes, o somos esto, somos aquello, porque es nuestra identidad real, ¿no? Pero así empecé. De otra forma, yo creo que no lo hubiera hecho, ¿no? Siendo honestos, no lo hubiera hecho porque ya tenía finalmente mi cultura bien hecha, ¿no? Como coahuilense fundamentalmente y pues más allá de lo coahuilense a lo mejor pues no estaba más allá de mis narices. Jocelyn Méndez, ¿qué tipo de rivalidad existe entre las culturas? Fíjate que yo creo que los jóvenes, en lo particular, en esta época, están muy atentos a aprender. Yo me di cuenta en mi experiencia de este año que lo único que nos está diferenciando es la seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque los chamanes de Sudamérica, con todo el respeto que nos merecen, decían, por ejemplo, en sus pláticas, los peruanos decían, es que había un imperio, ¿no? Y es que había que dar tributo, ¿no? O sea, todo lo decían como diciendo sí o no, o sea, como que tengo que consolidarlo, ¿no? O decían, éramos politeístas, entonces yo, por ejemplo, como chamán mexicano, chamán de México, sí me esforcé mucho en decirles, no, yo ya aquí tengo claro que no había dioses, que había una sola entidad superior que se llamaba Ometeotl y no eran dioses, los demás eran arquetipos, tengo claro esto, y creo que es más que la rivalidad en la actualidad, es el estar seguro de tu identidad como tal, ¿no? Decir, sí, efectivamente la ropa que le corresponde a la zona centro, por ejemplo, aquí en el caso de la Ciudad de México, es ponerse con mucho orgullo la ropa de manta o en un momento dado quitarse la ropa de manta y ponerse los atuendos que debieron haberse usado en esa época, pero con mucho orgullo, con mucha identidad. Y entonces ya no es como rivalidad, también decir mi danza es más fuerte que la tuya o superior, no, es como el asombrarse con el otro. Aquí hay dos preguntas que las voy a juntar, la de Sí. Alexis, que dice cuál es la principal función de los chamanes, y la de Saúl López, que dice, los chamanes, si los chamanes manejan la energía, ¿se pueden considerar como médicos alternativos? ¿Y cómo es posible curar enfermedades así? Quisiera saber más sobre este tema porque si es así, ¿usted cree en la brujería o eso sería muy diferente a lo que hace un chamán? Sí, eso es muy diferente a lo que hace el chamán, ¿no? El chamán en realidad, el chamán es un conductor que a través de esas cuentas ancestrales
te enseña a comportarte armoniosamente frente a la naturaleza. Eso es el chamán. Y luego entonces el chamán sí te ayuda a que tú te cures con energías, pero incitándote a que tú lo hagas, porque en realidad el chamán no te cura, tú te tienes que autocurar. El chamán te va como indicando el camino para decirte, mira, tú te enfermaste de tal cosa porque el origen lo desarmonizaste así asado y lleva tal camino. Por eso incluso en nuestra cultura se le llama el camino rojo. Y ese camino rojo tienes los maestros, que somos los chamanes, pero el chamán en realidad no te cura, te ayuda o te incita a curarte. Y qué interesante pregunta de la brujería, porque hay muchas corrientes que ahorita por respeto no las voy a decir, pero hay lugares en donde sí metódicamente, cuando tú alteras a otro y que dices, voy a hacerte un amarre para que andes conmigo, ¿no? Te voy a hacer tal cual, eso sí es brujería. Y eso, brujería finalmente es el sabio de la naturaleza, pero el sabio de la naturaleza en el libre albedrío del hombre tiene dos corrientes, la blanca y la negra. Cuando un brujo ya practica lo negro, ya está atentando contra él y contra la humanidad. El brujo blanco no, porque el brujo blanco dice, este personaje es más espiritual que yo me retiro y que él lo cure, ¿no? O él le puede dar más luz que yo, me retiro y que él que lo haga. Y entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Montserrat Velázquez, en cuanto a la conexión con la madre tierra y la identidad cultural, ¿cuál ha sido su experiencia más grata siendo chamán? Ay, pues yo creo que el vivir cotidianamente, porque ahorita, por ejemplo, por decir un caso, insisto, ya en este mundo vertiginoso que ya lo empezamos a tener de nuevo, yo este año que todavía previo a julio teníamos como más tiempo disponible, yo todos estos encuentros o los encuentros que tuvimos en el foro, diario danzábamos para que nos fuera bien en ellos. Diario hacíamos como nuestro ritual de encender nuestro fuego, de tocar el caracol, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita yo creo que, por ejemplo, cuando cierre la sala con ustedes, voy a danzar en la casa de ustedes y voy a hacer un tai chi mexica que yo ideé, y eso es parte de meterte esa experiencia que la vives cotidianamente en el aquí y en el ahora, porque otra forma sería vivir de recuerdos, decir, no, pues la experiencia más importante fue cuando tuve 500 personas en la Boca 7 en un aniversario del Cuauhtémoc, pero eso es vivir del pasado, ¿sí me explico? Y entonces, ¿qué me dice que es mejor tener 500 que tener uno solo? No hay comparativo, ¿sí me explico? Se debe vivir cotidianamente y se debe de vivir con profundidad de acuerdo a lo que nos enseñó esa ancestralidad. Entonces, para mí en esa perspectiva, hoy aún así, porque siendo honestos, no me voy a ponerte ropa en manta, si acaso me quitaré la corbata, danzaré en el patio de la casa de ustedes, y eso es mi experiencia chamánica más importante, porque es el aquí y el ahora. Y que la va a hacer obviamente por ustedes, ¿sí me explico? Porque es la energía que estamos desplegando el hoy. Yo no sé si mañana exista, nadie me dice que mañana a lo mejor el Gran Espíritu me diga hasta aquí llegaste, o me encuentro una cáscara de plátano y me caigo y voy al hospital. No lo sabe uno, entonces debe de vivir uno el aquí y el ahora y decir, este fue el mejor día que viví y es el mejor año que he vivido. Yo el año pasado, pese a todo, dije, el mejor año que yo he vivido en mi vida fue el 2020 y ahora lo tengo que decir en este 2021, es decir, el mejor año que he vivido en mi vida es el 2021. Claro que sí. Dice Erandi Hernández, ¿cuánto tiempo le tomó estudiar para ser chamán? No es que sea tiempo, porque no es como la universidad que dices tomas semestres o tomas horas, no. Yo creo que es más bien el proceso que es muy importante también la pregunta, porque por ejemplo, cuando yo empecé en ese proceso se danzaba de entrada los martes y los sábados sacramentalmente, martes, viernes y sábados, ¿no? Pero después de ese proceso, ya las fiestas inherentes a la chamanería y a los procesos rituales, pues ya se la vivía uno que el sábado y el domingo, y que después uno estudiaba en la casa y que practicaba a lo mejor tal libro o tal cosa, pues ya cuando menos veía uno decías, ya diario estoy danzando, ¿no? O ya diario estoy aplicando lo que he aprendido, y entonces es como el proceso, y es el proceso de tener esa identidad, de decir, sí soy de cosmopercepción originaria. Yo creo que eso es la esencia de esto, ¿no? No decir, estudié 6 meses y ya soy chamán, no, porque finalmente es como en el mundo liberal,
nos reconocen como tal. Yo me puedo decir chamán y a lo mejor dice alguien, no, pues es de plástico, está vestido con corbatita, eso no es un chamán, ¿no? Y me tiene sin cuidado si me reconoce o no me reconoce. Uno sabe lo que se aplica a su vida, ¿no? Lianey Navarro, para usted, ¿qué es lo más bonito o lo que más le gusta de ser chamán? Es precisamente cada mañana decir efectivamente, gracias a lo meteo, que es el gran espíritu en la identidad de nosotros, y decir, yo en la mañana lo que les compartí de la cuenta tolteca del día correspondiente, cada mañana es lo más bonito para mí porque yo insisto, mañana, por ejemplo, que es día Kiawit, ¿no? Y que le comentaba la misma Norma Beatriz que, por ejemplo, los días Kiawit es días en donde la gente anda muy sensible. ¿Y eso qué significa? Que mañana vamos a suponer que yo soy vecino de Alejandra Sosa y que no la saludé y que dice, ay, ese Cuitláhuac ya no me quiere, ¿no? No me saludó, pero porque la energía del cosmos está propensa para eso. Y entonces el yo saberlo en la mañana me hace más sensible al otro, me hace más sensible a mí mismo, porque ya sé cómo comportarme de una manera dual. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo hoy que era día TechPack, podíamos habernos puesto en dos perspectivas, decir, a ver Alejandra, se suspende porque no hay 1000 en la sala, ¿no? Y yo no doy conferencias de 1000 para arriba, ¿no? Y entonces tenía esa opción, o la otra decir, como le dije antes de enfrentarme a ustedes, fraternalmente, así fuera uno, yo le hubiera dado con el mismo cariño y el mismo contenido que le di a 4, 5, 10 o 20. Y entonces, eso, el que me lo da a mí la cuenta tolteca del tiempo y que yo sabía que era un día fuego, eso es lo más bonito que le pasa a uno como chamán día con día, de saber cómo comportarse frente al universo. Bueno, esta es mía. Esta es la cuenta tolteca del tiempo. Así es. Pero yo quiero suponer que hay una cuenta también purépecha, una maya. No hay contraposiciones, coinciden Mira, en en el los... caso de la maya y la tolteca es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Que como ellos están en otro meridiano, por decir un caso, si hoy es Tecpat aquí, ellos ya están en el día, a lo mejor Zipactli, que es una nueva veintena, pero porque cambia el meridiano. Y obviamente, como tienen otro lenguaje, en lugar de llamarle Tecpat, no sé, por ejemplo, le llaman Ajao el día de hoy, ¿sí me explico? Pero es lo mismo. Y quiero suponer que el purépecha tiene también lo mismo. No lo sé de cierto porque como te decía previo, nunca los he estudiado, nunca he convivido con ellos, entonces ya conviviendo con ellos, por eso ojalá que sí me inviten en febrero del próximo año, yo iría con mucho gusto porque ya me diste el testimonio que son como 6 horas de camino, no es tan largo, ¿no? Y entonces sería muy interesante verlo, porque ya al verlo uno dices, no, tenemos los mismos usos y costumbres, tú hablas también igual a tal rumbo, la diferencia es que tú le llamas de tal forma, yo le llamo de esta otra, pero es lo mismo, ¿no? Eso me ha pasado, por ejemplo, cuando he ido a congresos mundiales chamánicos, que el Docianí hace lo mismo que yo, pero le llama de otro nombre, o a lo mejor él tiene otro físico y toca distinto el tambor, lo toca más o menos fuerte, pero es lo mismo. Anet Páramo, ¿qué tan difícil es dar esas indicaciones para ayudar a curar? No mucho cuando la persona quiere curarse, porque lo más difícil para el chamán, hay gente que dice, no, yo si no es medicina alópata, no voy con usted, ¿no? Y entonces a mí me pasa, por ejemplo, como oftalmólogo, porque por decir un caso, yo doy también, por ejemplo, a veces jornadas a otros estados de la República o a domicilio. Y por ejemplo, la última que tuve fuera fue a una amiga mía asilada venezolana y ella muy brillantemente ya me tenía ahí toda una charola de frasquitos químicos. Decía, ¿y cuál me vas a probar y cuál no? Le dije de entrada, pues ninguno, le digo, porque yo te voy a curar de manera natural. Le digo, esos frasquitos para mí no sirven, ¿no? Tienen su razón de ser en términos de la oftalmología alópata, pero no me sirven, en mi método no me sirven. Y entonces, si ella se pone, por ejemplo, en una exposición, decir, entonces me vas a quitar los frasquitos, luego entonces no le entro contigo, ya por ahí respeta uno, pero ya ese va a ser el problema, ¿sí me explico? De que esté dispuesto a ver otro punto de vista. Por eso incluso yo, en el caso de los ojos, que es donde más aplico la chamanería, le digo a la gente, te va a llevar un proceso de llevarte como si fuera un proceso iniciático de la oscuridad a la luz. Te voy a enseñar a refractar la luz
y emplear la luz en tu vida para que dejes de usar un lente convencional. Bueno, pues nos va a Pero hacer si vuelvo a falta. lo mismo, si tú dices, no, sabes que a mí no me vas a quitar mis lentes porque me veo intelectual y guapa, pues ya perdimos, ¿no? Oh, Porque sí. dices, ahí ya no opera, ¿no? Sí, es creer, ¿no? También como en Sí, todos claro. lados. Josué Reinaldo Perú, pues creo que por ahí va su pregunta también, porque dice, de tantas experiencias como chamán que ha tenido, ¿cuál ha sido la más difícil y por qué? Fíjate que la más difícil a veces es el saber que uno tiene que imponer la tradición aún los tiempos adversos. Y es una pregunta muy interesante porque fíjate que después de 22 años que he hecho la danza de luctuosa de Cuauhtémoc, eso les voy a decir que tiene un antecedente porque en el aniversario de vida de Cuauhtémoc, que fue el último Tlatoani que tuvo México como país, él tiene su celebración en Izcatiopan, Guerrero, el 23 de febrero de cada año. Y quiero decirles que es impresionante. Vienen de toda Latinoamérica, vienen de América del Norte en caravanas, en una procesión, haciendo el paralelo con el respeto que me merece la Virgen de Guadalupe. Va la gente allá a Izcatiopan y desde 1 kilómetro antes, uno oye los tambores, uno huele los ahumadores, uno ve que todos y cada uno de los rincones de Izcatiopan está lleno de danzantes, que incluso es la única iglesia en Latinoamérica que quitaron todas las consideraciones católicas y se danza al interior de la iglesia, que era la iglesia, porque ahí están los restos de Cuauhtémoc. Eso es sorprendente, es increíble. Pero la gente ahorita con la pandemia se lo suspendieron y no fue la excepción en mi caso particular, que sabiendo de que la gente va a esa celebración, yo decía, yo no puedo hacer la danza de vida de Cuauhtémoc porque todo el mundo está de peregrinaje en Guerrero, entonces yo me encargo de hacer la luctuosa, que son días posteriores, es el 28 de febrero. Y entonces este año yo me enfrentaba que la autoridad a lo mejor no me permitiera entrar al plantel, ¿no? Porque estamos en pandemia. Y dije, si no me dejan entrar, pues lo hago desde la avenida, ¿no? Porque es no perder la tradición. Pero a veces hay autoridades que son sensibles, otras que no. Por fortuna este año me dejaron entrar, pero yo tenía la posibilidad de que no lo hicieran. Ayer incluso nos pasó a Norma Beatriz y a mí, nos invitaron a un evento cívico en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, y el organizador principal, como ya está grave de salud, no dirigió como en otras ocasiones, y a mí siempre en esos eventos me invitan a hacer el saludo a los 4 rumbos. Y podía haber la posibilidad de que dijeran, no esté en el script que usted haga su ofrenda y que ponga su ofrenda de los 4 elementales, ¿no? Porque puso obviamente mi caracol, cosas de tierra, de aire, de agua, y entonces le dije ayer precisamente a Norma Beatriz Temachile, y le digo, ¿sabes qué? A mí me invitaron y ahora se aguantan, lo pongo porque lo pongo, ¿no? Y entonces, eso ya enfrentarse a la cotidianidad, uno se puede enfrentar a un regaño, ¿no? Del alcalde, del diputado, del presidente, de quien lo convocó a uno, pero ahí es a donde el deber de uno, de cuando uno sabe que la ritualidad tiene una normatividad, tiene uno que imponerse, y eso yo creo que es lo más difícil que nos pasa a veces, decir aquí lo aprueben o no lo aprueben, se aguantan, yo tengo que hacer lo mío, ¿no? Tengo que hacer lo mío porque igual vamos a suponer que un día yo tengo el agrado de que me invitan a su zona, como bien dice el dicho árabe, al país donde fueses, haz lo que vieses, y obviamente lo voy a hacer. Pero a lo mejor previo a estar con ustedes, yo haré mi ritual coahuilense, ¿sí me explico? O haré mi ritual mexica, y dice uno, yo ya cumplí con la tierra y con mi peregrinaje, ¿no? Ahora sí voy a aprender de ustedes. Y uno lo tiene que hacer indudablemente, ¿no? Y saber encontrar el momento oportuno para decir, yo ya cumplí y ya lo hice, ¿no? Como ya, por ejemplo, también, ya desde ahorita les advierto, cuando vaya con ustedes en febrero, no se van a salvar de que les cante el corrido de Coahuila, ¿eh? Así es que también les va a cantar el corrido de Coahuila, porque también son como ya cosas que uno las tiene que hacer y puede decir, Alejandra, ¿y qué tiene que ver el corrido de Coahuila aquí, no? Si te invitamos como iztapalapense, entonces insisto, a donde uno tiene que imponerse, decir, ahí te va también el correo de Coahuila, mi querida Alejandra. Me Así es que parece muy prepárate bien. para en febrero te lo va a cantar, ¿eh? Y hay una faena aquí en la
corrida tradicional es el 2 de noviembre, acaba de pasar, pero pues también pues ya el paquete completo. Claro. Valeria, ¿cuál es el mito que más ha escuchado o más común que se dice sobre un chamán? Yo creo que eso, fíjate que más bien me llegó la pregunta, te lo voy a contestar de otra forma, el mito de Quetzalcóatl, que todos dicen era el hombre barbado, porque hay muchos mitos en nuestra cultura, y por ejemplo Quetzalcóatl en realidad más que un mito era un arquetipo, y era el arquetipo de la sabiduría, y entonces es un grado que se da chamánicamente cuando tú ya pasas ciertos años de danza, y que ya eres un curandero reconocido y demás, pero eso sí es un mito, ¿no? Porque la gente dice, Quetzalcóatl fue de acuerdo a las profecías, ¿no? Venía y por tuvieron que entregar la ciudad, no fue así, esos son mitos. Entonces yo creo que el mito del chamán es que el chamán a lo mejor que casi, lo voy a decir en términos de palitos y plastilina, de que te pueda hacer sapo, ¿no? Dices, pues no, no te va a hacer sapo, porque la luz en el universo se maneja de tal suerte que si tú dices, yo estoy bien con el ser superior y estoy bien afianzado en él, tú no me puedes hacer daño, aún así sea con energía negra. Yo creo que eso es el mito del chamán, que a veces la gente le pudiera tener miedo por decir, me puede volver sapo, me puede hacer alguna maldad. Y es una pregunta muy interesante porque a mí me pasó en el foro, por respeto no voy a decir el país, pero el año pasado, previo a la pandemia, en el foro tuvimos la presencia de varios países latinoamericanos en la Ciudad de México, en el Club de Periodistas, y yo me la acerqué a una de las representantes de los países y tal cual me dijo, usted me da miedo, dice, porque usted chamán, dice, yo soy cristiana, ¿no? Dice, entonces, me da usted miedo, dice, y casi no sea que me embrujen, ¿no? Porque me acuerdo que esa vez fuimos incluso hasta una cena y yo le invité un pozole, no me acuerdo que le invité, y no lo comió, ¿eh? La acabó no comiéndolo porque ¿qué tal si ahí le puso polvitos mágicos o algo así? Y es como parte de esos mitos, ¿no? De decir, me puede hacer algo el Señor o me va a embrujar, ¿no? Y entonces yo creo que esos son los mitos que nos enfrentamos, pero son realmente mitos urbanos, ¿eh? Sí, sin duda, qué curioso. Bueno, ¿alguien más que quiera levantar la mano, preguntar de viva voz o poner su pregunta? Creo que nos la estamos pasando muy bien. Estamos aprendiendo mucho. Pero no veo. Bueno, pues me parece que no, que ya no va a haber más. Entonces, bueno, pues nos despedimos. No sé si haya algún cierre particular que quieras que se haga para cerrar esta sesión. Pues yo creo, igual como en el origen, me voy a permitir tocar el caracol deseando que tengan un buen camino en la flor y el canto, así decimos, ¿no? En las cuestiones ancestrales. Y expresado en la voz náhuatl sería Cuali tonali in Xochitincuicatl, Cuali tonali in Ejecat, Cuali tonali in Atl, Cuali tonali in Tlali, Cuali tonali in Tletl. Ahorita les dije que tengan una buena energía en su posibilidad del aire. Deseo que respiren profundamente día con día, porque ahí está parte del arte de la vida. Deseo que tengan un buen fluir en la vida, en las situaciones adversas y en las de bonanza, que ahorita seamos lo suficientemente creativos para nuevas cosas que nos puedan suceder adversamente, como individuos, como colectivo, como humanidad. Deseo que se alimenten lo mejor de lo mejor. Creo que ustedes que todavía viven en estados no tienen tanta saturación de químicos. Me comentabas tú, Alejandra, que están haciendo políticas ahí en lo particular en la Universidad de Zacapú para proteger el medio ambiente y por ahí yo les deseo que se sigan alimentando de las mejores frutas que da su región, de las mejores verduras que da su región, de las mejores carnes orgánicas que da su región, porque eso posibilita que ustedes tengan salud. Les deseo que tengan mucha meditación, porque eso es el fuego, que tengan mucha meditación, o en las religiones que tengan todos, cada uno de ustedes, que sean dignos de ellas, porque a través de ello y a través de ofrendar su vida día a día al Gran Espíritu, yo también le llamo arquitecto del universo, de esa forma creo que podemos tener un mundo mejor. Y entonces todo esto que les dije, deseando que efectivamente cada uno de nosotros hagamos historia. En el Foro Latinoamericano de Oratoria me gusta mucho su lema porque dice ahí revolución de la palabra. Y yo el otro día hacía una reflexión que a mí como generación me han tocado tres revoluciones en particular.
La revolución humana que expone el doctor Daisaku Ikeda, que es un líder de budismo mundial, de budismo japonés, y él le llama revolución humana, en donde dice que la revolución que cada uno de nosotros hacemos en la cotidianidad, haciendo lo que nos corresponde de la mejor manera y con alegría, con eso estamos cambiando el mundo en un efecto mariposa, y es cierto. Entonces deseo que tengan ustedes su revolución humana, para que en esa revolución humana tengan paz, tengan felicidad, tengan progreso. Otra revolución que me enfrenté es la revolución expresada por los Krishnas, que es la revolución de la cuchara, de tratar de comer lo más sano posible y sin agresión a los seres vivientes, que es muy difícil porque a veces nuestro ADN o nuestra sangre o demás estamos acostumbrados a comer carne, y entonces el cambiar radicalmente también de alimentaciones nos afecta. Pero cuando vamos teniendo conciencia con filosofía y cómo ir compensando, yo creo que es otra de las revoluciones fuertes a las que me he enfrentado, ya en una compensación, en una armonía, porque insisto, pues soy coahuilense y ahí tiene una metodología muy especial en donde la casa tiene cabida, y la revolución de la palabra y la revolución humanista, también yo me atrevería a decir, el atrever a brindarle a los otros lo mejor de nosotros mismos, el estar muy atento a que los otros nos den lo mejor de ustedes. Creo que eso es una revolución humana también muy profunda, y yo hoy creo que ustedes la hicieron preguntas muy inteligentes, estuve muy a gusto con ustedes, y les deseo de verdad que tengan el mejor de los caminos, y sepan ustedes que tienen una casa en Casa Coahuila. Cuando quieran nos dará mucho gusto contar con ustedes. En el Instituto Politécnico Nacional también tienen una casa. Me daría mucho gusto que algún día fueran ahí, o que fueran a la universidad donde yo salí de origen, la FES Aragón, en fin, a todas las instancias que son culturales, a los cafés culturales de mi colonia, al Huichastepet, que algún día tenga el agrado de danzar con ustedes o caminar ritualmente en mi zona. Yo tengo ya el anhelo desde hoy de ir con ustedes el próximo febrero, o cuando el gran arquitecto del universo nos permita. Y con todo eso, pues yo me despido con este toque de Tecocoli, deseando que de verdad tengan el mejor de los caminos, y que ese camino tengamos la honra de decir: yo tuve la oportunidad de comentar y de platicar con la gente de Zacapú, y a lo mejor de ahí puede salir un presidente de la República, un gran científico, un gran literato, puede salir un premio Nobel, ¿no? Entonces decir, qué bonito que yo traté con ellos, eso es de lo que se alimentó en mi corazón. Así es que muchas gracias, Tlazocamati, Chililía, Inzacapú, Iguan Coahuila, Iguan México. Muchas gracias, Zacapú, por haberme prestado un espacio en su corazón. Me voy con toda la gratitud al pueblo michoacano, toda la gratitud a ti, Alejandra, a Lilia Cárdenas, que es siempre un gran enlace humano, mi querida amiga, hermana y tía Lilia Cárdenas. Le mando un gran beso desde aquí, para que cuando vea el programa sepa que se le quiere mucho a ella, al tío Albert. Y pues, queridos amigos, el mejor de los caminos. Cuali Otli, Insochitincuecat. Hasta la próxima, queridos amigos. A nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario de Valle de Zacapu, agradecemos a todos nuestros estudiantes, docentes, invitados, a la doctora Fabiola Lanís y a la maestra Lilia Cárdenas. Muchísimas gracias, Cuitláhuac, y pues nos vemos el siguiente jueves con una plática sobre cine nuevamente. Nos vemos. Gracias.